Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Hola, soy Katy Hernández y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono. Hoy me gustaría hablaros sobre el auge de los podcasts con mirada feminista que viene dándose desde los últimos 4 o 5 años aproximadamente. Seguramente antes también había podcasts con una perspectiva feminista, pero su proliferación y sobre todo su consumo y creo yo su distribución para el gran público se ha hecho muy evidente en estos últimos años. Antes de centrarme en estos podcasts, me gustaría aclarar que cuando hablamos de podcasts con mirada feminista, no nos referimos a que estén conducidos exclusivamente por mujeres, porque eso no es así en todos los casos. Y tampoco nos referimos a podcasts cuyo tema principal sea el feminismo. Cuando hablamos de podcasts con mirada feminista, nos referimos a podcasts que transmiten valores feministas. Es decir, que se muestran explícitamente a favor de la igualdad y equidad de género, de la diversidad de todo tipo, de la sororidad y, por supuesto, en contra del patriarcado. Son podcasts que pueden tener como tema principal la política, personajes y hechos históricos, la cultura pop o incluso los juegos de mesa. Pero todos ellos tienen en común posicionarse de manera clara y explícita como feministas. Y esa declaración de intenciones se refleja de forma muy evidente en sus episodios, porque, por ejemplo, hacen un esfuerzo por usar el lenguaje inclusivo. Dan visibilidad a mujeres y personas de otros colectivos despreciados por el patriarcado. Denuncian situaciones y conductas machistas. Reflexionan sobre cómo mejorar la sociedad para todas las personas. Y todo eso mientras hablan de los temas centrales a los que dedican sus episodios. Os voy a dar algunos ejemplos de podcasts con mirada feminista que yo escucho y que creo que son recomendables. No podemos empezar de otra manera que no sea recomendando Sangre Fucsia. Llevan podcasteando desde 2013 sobre la realidad cultural y política, ya sea relacionada con la actualidad o no. Hablan de cine, literatura, antropología, historia y también son conocidas por haber creado el juego de mesa Feminismos Reunidos. Podemos escucharlas en iVoox, Spotify, Pícara Magazine y un montón de radios que redifusionan su contenido. También os quiero recomendar Estirando el Chicle, una producción de Podium Podcast con Carolina Iglesias y Victoria Martín a los micros. Cada viernes en la app de Podium y los domingos en Spotify, iVoox, YouTube y demás plataformas. Solo llevan un año podcasteando, pero ya tienen una comunidad gigante y muy fiel. En cada episodio llevan a una persona invitada y hablan de temas concretos como el éxito, el miedo, el amor, la salud mental, pero también hablan de meterse la mano en el pepe y mear con la puerta abierta. Ambas son guionistas, presentadoras, actrices y en resumen showwomans, y el humor está presente en cada uno de sus episodios. El siguiente podcast que quiero recomendaros no puede ser otro que Deforme Semanal Ideal Total. Se emite en Primavera Sound y en un montón de plataformas y está conducido por Lucía Ligmaer e Isabel Calderón. Es un podcast quincenal en el que hablan sobre cultura, historia contemporánea, psicología y sociedad, en definitiva temas que les preocupan o apasionan. Pero el tema es lo de menos, ya os lo digo yo. Lo más interesante es escuchar su punto de vista sobre cualquier cosa de la que hablan. Es un podcast con el que reír e indignarse a partes iguales. Y también quiero recomendaros un podcast que se llama Play Like a Punk, un podcast mensual conducido por Noemí Blanc y Katy Hernández. Efectivamente, si habéis prestado atención al principio de este episodio, os habréis dado cuenta de que Katy Hernández soy yo. Junto con Noemí Blanc, creamos hace 2 años este podcast lúdico, feminista y punk, en el que hablamos de juegos de mesa con perspectiva feminista. Cada mes traemos a una o varias personas invitadas con las que hablamos de un tema concreto y después pues nos venimos arriba en la sección Amiga Date Cuenta, en la que nos metemos en jardines, pues criticamos machiruladas y a la vez intentamos divulgar sobre feminismo en la comunidad de los juegos de mesa. Estamos cada mes en iVoox, Spotify, YouTube, Apple Podcasts y demás plataformas. Habría muchísimos más podcasts que destacar, como por ejemplo Buenismo Bien y la sección de la gran Enar Álvarez, Con voz de mujer de Amarna Miller, Puedo hablar con Perra de Satán, Oye Polo, Gent de Merda y muchos más. Pero no puedo acabar al otro lado del micrófono sin hacer una mención especial al estupendo evento Podwoman que se realizó en marzo del 2021 y que fue organizado por Ecos Media y dirigido por María Santonja.
Un evento de 10 horas de duración que contó con la participación de más de 30 mujeres en 14 mesas redondas, entrevistas y masterclass. Hablaron sobre podcasting como herramienta de movimiento feminista, hablaron sobre empoderamiento a través del podcasting, narrativa y storytelling, humor feminista en el podcasting y muchos otros temas súper interesantes. Así que si queréis escucharlo, lo tenéis disponible en Podimo. Espero que os haya parecido interesante este tema y la recopilación de podcasts que os he hecho, y ahora me despido y regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.